Listo. Bienvenidos, un buen tiempo, agradecidos con el Señor por darnos la oportunidad de reunirnos, la libertad de disfrutar este tiempo, de escudriñar su palabra. Y a todos ustedes, sus comentarios, aportaciones, les reitero, son bienvenidos. Eso nos enriquece, nos permite a todos participar y a la vez disipar dudas, enriquecernos con algún comentario adicional. Qué grato poderlo hacer. También a través de las redes sociales les enviamos un caluroso saludo y de igual forma esperando su participación. En el libro de los Hechos, capítulo 8, estamos llegando al clímax, al punto final donde el Espíritu Santo está colocando todos los antecedentes para brindarnos una nueva dirección, revelarnos cuál es la metodología, cuál es la directriz, cómo es que el Señor actúa para propiciar a un alma genuina, a un corazón que le busca, a aquellos que tienen hambre y sed y que están dispuestos a hacer cada día más para encontrarle. Es donde encontramos, valga la redundancia, que Dios se deja encontrar como resultado de una persona que tiene necesidad de Dios. Así que antes de iniciar y de leer la palabra, vamos a orar, pedir al Señor su bendición, la dirección del Espíritu Santo. Por favor, alguno de los presentes, y tú, ahora que ya estás en casa tomando tus apuntes, sentado tranquilamente, retirándote de los distractores, es un buen momento entonces para orar, y únete con nosotros en la oración. Por favor, uno de ustedes. Yo. Adelante. Señor, te damos gracias por esta noche, mi Dios, Sí, Señor. por este día que nos has dado y que hoy podemos terminarlo conociendo más de tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, para que abras nuestro entendimiento, Señor, y para que el pastor pueda compartirnos Gracias, lo Dios. que tú tienes para nosotros el día de hoy. Gracias, Señor, por esta noche. Y aquí estamos presentes. Sí, Señor. Contigo, mi Dios. Gracias. Amén. Qué excelente. Bueno, recordemos, estamos en un momento donde el clímax en la ciudad de Samaria había llegado al gran tiempo de avivamiento. Pedro y Juan asistieron para reconocer como su labor apostólica, consolidar, afirmar y dar cuenta que la predicación de Felipe había producido un gran despertar espiritual. Las personas se habían convertido, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Así que a la llegada de ambos apóstoles, ellos se percatan la necesidad del poder liberador, el poder transformador que es el Espíritu Santo en la vida de todo creyente. Esto nos dice entonces que no podemos eximirnos, eliminarnos ni sustituir a la persona del Espíritu Santo en nuestra vida, porque es el único con la capacidad de brindarnos recursos para continuar haciendo la obra a la cual somos llamados. Así que Samaria empieza a tener un tiempo maravilloso. Y en medio de esa gran oportunidad de alegrías, de gozo, de vidas transformadas, el Señor introduce una nueva muestra de cómo es que Él elige personas en un tiempo y en un momento dado para cumplir propósitos más allá de lo que podemos pensar. Y de eso se trata el día de hoy. El Señor coloca un tema que necesitamos nosotros conocer para ser efectivos en la obra. Citas divinas. Eso lo vamos a ver, citas divinas. Vamos a leer capítulo 8 y permíteme leer los primeros versos que tenemos aquí. Voy a permitir que tomes un tiempecito. Recuerda, Felipe estaba en un avivamiento y repentinamente surge lo siguiente. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es, subraya esa frase, desierto. Entonces, Felipe se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes,
el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar. Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Hasta ahí vamos a tomar este momento. Lucas registra este incidente para mostrarnos cómo Dios, en su eterno y profundo conocimiento anticipadamente de todo, propicia que sus planes continúan en operación por encima de circunstancias, obstáculos, o aun cuando las personas se niegan a contribuir o colaborar, Dios tiene miles de recursos para cumplir sus propósitos. Y este es el punto que vamos a colocar. Dos personas en distintos lugares. Dos personas muy diferentes una de otra. Una llena del Espíritu Santo, sirviendo al Señor. La otra, un alto funcionario que era el secretario de finanzas o el secretario del tesoro del reino de Candace. Un hombre con una posición de respeto, de autoridad, mientras que la posición de Felipe era servir al Señor proclamando el Evangelio. Dos personas que no se conocían entre sí, muy distintas en tiempo, en lugar y en punto geográfico. Uno en Samaria, el otro venía de Jerusalén. Así que, recordándoles un breve momento, esto implica que los que fueron esparcidos eran los judíos helenistas, Esteban, Felipe y todos aquellos, mientras que los apóstoles y los judíos, es decir, aquellos que hablaban arameo, siguieron en Jerusalén. Y nos encontramos entonces ahora que Dios siempre tiene un tiempo, un momento para que las cosas sean como Él así lo determina. Y es precisamente nuestra introducción. En el anticipado conocimiento y soberanía del Señor, Él prepara momentos, prepara corazones. Él coloca las circunstancias específicas. ¿Para qué? Para que cuando exista una hambre genuina, una búsqueda real, Dios va a preparar un hombre, una mujer, un creyente lleno del Espíritu Santo que sea sensible para escuchar esa voz y venir al lugar donde Dios envía, aun cuando aparentemente no hay nada que ver. Y repentinamente nos damos cuenta que eso aconteció. Por ejemplo, tú y yo somos el resultado de citas divinas. No fueron encuentros casuales, no fue una ocasión que simplemente llegué ahí, escuché, no. ¿Por qué? Dios conoce exactamente lo que las personas en medio de su desesperación, en tiempos de crisis, dicen: Dios, si existes, muéstrame el camino, te necesito. Señor, esto es todo lo que hay en la vida, me han dicho que hay un Dios creador de los cielos, del universo, te necesito. Eso es lo que llamamos citas divinas, cuando Dios, al conocer la necesidad de una persona en toda su amplitud, tiene la respuesta a través de un creyente que necesita ser sensible y obediente para acudir al lugar donde es el momento de la cita. Por eso me han escuchado a mí de vez en cuando decir: Señor, concédenos citas divinas. Porque eso es. Esa es la manera, en la dirección en que Dios se mueve. A veces nosotros estamos más ocupados en buscar un método, en buscar una oportunidad, que esperar que Dios prepare el momento preciso, en el tiempo correcto, en el lugar específico, y ahí las cosas se van a dar. ¿Así es? Sí. Tú y yo somos el resultado de eso. Yo soy el resultado de una cita divina. ¿Por qué? Porque cuando hay hambre y sed, el Señor dijo: cuando me buscares de todo corazón, me encontrarás. En otras palabras, Dios nunca abandona a un genuino buscador. Tarde o temprano, Dios se revelará a través de alguien, a través de su palabra, pero Dios escucha ese clamor y Él propiciará que las cosas suceden.
Bien, tenemos varios títulos en o subtítulos en esta lectura del verso 26 al 40. Y vamos a darnos cuenta primero, en los versos 27 al 30, cómo es que la dirección divina así se coloca. El Espíritu Santo a través de Lucas nos permite ver cómo existe un método específico, y no estoy hablando que Dios sea un Dios de métodos. Lo que estoy mencionando es que Dios tiene diversidad de maneras, pero siempre Él es el autor, quien dirige y propicia que las cosas sucedan. ¿Estamos bien? ¿Comentarios? Esta es una de las necesidades que la iglesia requiere, volver a la estrategia divina para que las cosas funcionen como Dios espera. A veces nosotros somos muy dados a tomar iniciativas, y no es que sea malo. El problema es cuando nos olvidamos que la única persona que puede cambiar a otra persona es el Espíritu Santo. Cuando nosotros decidimos sustituir los elementos involucrados y establecemos los nuestros, y de esa manera probablemente tengamos simpatizantes, participantes, pero no nacidos de nuevo. Este es el punto. Así que Felipe estaba viviendo uno de los tiempos que probablemente no nos imaginamos, pero en la medida que hemos visto cómo Dios en algunos tiempos nos ha permitido experimentar avivamientos, donde Dios alcanza a muchas personas, que nosotros somos de ese avivamiento al final de los 70s, principios de los 80s, una enorme cantidad de personas, y de la gran mayoría de pastores que fueron de mi generación, nacimos ahí, salimos de ahí, la mayoría de los pastores que servimos hoy, ese es el resultado. Así que Felipe estaba, pero impactado. Él estaba haciendo su labor de evangelista, predicando, ver las almas transformadas, vidas, familias, venir al Señor. Pero repentinamente, Dios sigue hablando. Fíjense bien, eso es algo que necesitamos reiterar una vez más. Dios no permanece silente en medio de los tiempos. Él es un Dios que sigue hablando, mostrando, revelando, guiando. Pero a veces decimos, pero Dios, ¿dónde está? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta sería, ¿dónde estamos nosotros? He mencionado esa famosa canción que la han hecho muy famosa. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y digo, no puedo creer que pueden escuchar eso cuando es al revés. ¿Dónde están los Elías para que Dios les hable? Que es muy distinto. Y eso es lo que está sucediendo. Tenemos entonces a un hombre con un alto grado de explosividad espiritual, si podemos usar esa palabra. Un valor que superaba cualquier oposición. Recuerdan, estaba Simón el mago. No hubo nada que temer. El poder del Señor estaba rompiendo obstáculos, derribando las murallas, venciendo los adversarios, y el poder del Evangelio estaba inundando Samaria. No sabemos cuántos cientos o miles se habían convertido, pero estamos hablando de que la ciudad estaba experimentando un cambio radical. Y en ese momento, cuando se encuentra en la cúspide del ministerio, repentinamente la voz de Dios vuelve a ser una vez más la directriz. Es necesario que tú y yo tengamos en cuenta lo que dice aquí. Un ángel del Señor habló a Felipe. Aquí tengo que hacer una breve aclaración. Cuando el Espíritu Santo coloca esta palabra, un ángel del Señor, tenemos que diferenciar la famosa frase del Antiguo Testamento que dice el ángel del Señor. ¿Ok? Dice aquí, un ángel del Señor. Y el ángel del Señor, pudiéramos decir en el Antiguo Testamento, refiriéndose a la preexistencia de Cristo, en la teofonía de Cristo, antes de nacer, antes de hacerse visible sobre la faz de la tierra. Así que el Señor está hablando y diciendo que Él todavía puede hacer que sus mensajeros, bueno, aquí tenemos un privilegio. Violeta tiene su ángel.
Y habla cada mañana. Y le habla al oído. Como Omar tiene su propia norma, o sea. Como Iván es un hombre de luz. Tiene Luzmi ahí, o sea, podemos decir que esto es real. Qué increíble, ¿verdad? Dios sigue hablándonos. Bien, el Señor hace un movimiento que para nosotros pudiera parecer poco usual u objetivo. Porque nosotros pudiéramos colocar que era más importante la multitud en Samaria o ir a buscar una oveja. Por lo general nosotros no daríamos un paso hacia esa búsqueda. Nos quedaríamos en el lugar donde estaba toda la acción. Pero Dios envía un ángel. Esto implica entonces que nosotros debemos todavía entender que los ilimitados recursos de Dios siguen obrando a nuestro favor. Porque dice el libro de Hebreos que los ángeles son espíritus ministradores enviados a favor nuestro. En otras palabras, Dios envía ángeles a veces a tu vida, a tu circunstancia, y ni cuenta nos damos que es un ángel, pero sabemos que Dios hace algo a través de ellos. Así que recibe una voz muy clara, Felipe, y eso es muy importante, que Felipe tiene una actitud humilde. Tiene un corazón sensible, un oído atento, y cuando escucha la voz del ángel, no argumenta. Simplemente acepta que la voz de Dios es la directriz divina donde se va a realizar lo que Dios espera. Capítulo 26, verso 19. El apóstol Pablo está escribiendo o está hablando al respecto. Vamos a verlo, por favor. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Había recibido una revelación del Señor, y ¿cuál era la respuesta? No dialogar, no entrar en buscar si era o no. Y es que esa es la realidad o el requisito que nosotros necesitamos colocar, porque Felipe solo escuchó, entendió cuál era el propósito, el plan de Dios, y decidió salir. Fíjense bien, él no tenía, como Abraham, un lugar específico, solo había llegado la orden de ir y cumplir una nueva misión. Y eso me impacta, porque a veces nosotros siempre queremos tener todos los detalles. ¿Y a dónde? ¿Y cómo, Señor? ¿Y de qué manera? Felipe estaba en un avivamiento y dijo: Señor, ¿esa es la nueva orden? Adelante. Y eso es lo que sucede, como lo decía el apóstol Pablo. Así que sale de Samaria, de un avivamiento, ¿y hacia dónde va? A un desierto. Leemos el texto. Dice verso 28, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Esto es una de las características que necesitamos desarrollar. A veces tú y yo le pedimos: Señor, usa mi vida. Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Ayúdame a ser útil. ¿Cómo accionar? ¿Qué hacer? Y el Espíritu Santo plasma en este escenario algunos aspectos relevantes que son importantes para, si nuestra oración es: Señor, ayúdame. Una de ellas es la humildad de Felipe. Él pudo haber dicho: Señor, yo soy en medio de un avivamiento. Se están convirtiendo cientos, miles de almas y tú me envías a un lugar distante. No. Él no hizo ninguna pregunta. ¿Por qué? Porque cuando aprendes y conoces la voz de Dios, ya tienes la certeza quién te está enviando. En otras palabras, no hay una orden en la que tú debes oponer o decir.
Es cuando conoces la voz del capitán, sigues adelante. Pero va relacionado también con la fe que uno tiene, ¿no? Claro. Esa es precisamente la esencia, Ale, que su fe lo había llevado al servicio y había desarrollado tal su relación con el Señor que había aprendido a escuchar la voz de Dios. Eso es algo que necesitamos. Recuerden, aquí el Señor envió un ángel. No nos dice si el ángel salió y le dijo, aquí estoy, Felipe. No, o sea, los ángeles sabemos que pueden tomar apariencia humana, pero aquí no nos explica cómo o de qué manera. Simplemente Felipe recibió un visitante angelical para darle una orden divina. ¿Qué hizo Felipe? Ni alistó sus cosas, simplemente se salió y dijo, vámonos. ¿Qué estaba sucediendo entonces? Que esto iba a darnos la oportunidad de aprender que las citas divinas Dios las ha preparado anticipadamente como resultado de conocer cómo una persona, en este caso el etíope, había viajado cientos, miles de kilómetros para venir a Jerusalén a adorar. Él venía de África prácticamente. No había aviones, porque ahora no, pues no había aviones, no había barcos como hoy. No había ferrocarril, o sea, debemos entender que esa acción era una evidencia de que él tenía hambre y sed, de que estaba en la búsqueda genuina de Dios. Y a lo largo de la Biblia vas a encontrar que Dios siempre dice que al que busca con todo su corazón va a encontrar. Al que llama se le abrirá tarde o temprano. Así que Dios, en su anticipado conocimiento del etíope, de sus circunstancias, de su hambre y sed, también prepara un escenario donde un hombre, en este caso Felipe, sería el enviado para propiciar que todo lo que el etíope venía buscando tuviera la respuesta. En otras palabras, cuando se busca a Dios genuinamente, el Señor se va a revelar y va a disipar todas las dudas, porque eso es lo que Dios hace, extender sus brazos de amor. Pero hay una palabra que me interesa mucho que ustedes y yo podamos disipar. Dice el verso 27. Entonces Felipe se levantó y se fue. Fíjense, en esas dos frases se resume una enorme cantidad de aspectos. No objetó, se fue. Pero dice, y sucedió que, mencioné que al principio que había dos personas distintas en diferentes lugares con diferentes propósitos. Pero ese es el punto en que Dios hace citas divinas. Dice entonces, sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de la reina de los etíopes. Este hombre tenía una posición de alta jerarquía, era el tesorero o el secretario del tesoro del reino de Candace. Este reino se caracterizaba, aunque no les guste a muchos hombres lo que voy a mencionar, este reino se caracterizaba porque era un reino de reinas. ¡Wow! De mujeres, ellas eran las gobernantes en ese reino, porque el hijo de la reina lo consideraban como hijo del sol y era tan santo que no se involucraba en los aspectos socioeconómicos o sociales de su reino. Quienes gobernaban eran las reinas. Así que Candace era el título que denotaba la función, la jerarquía de esas mujeres. Qué tremendo, ¿eh? Para los que dicen que las mujeres no reinan, ¿cómo no? Reinan en la casa, digo que no reinen ahí. Bien, comentarios. ¿Todo bien? Recuerden, esta ciudad de Candace es entre el antiguo Sudán y otra ciudad que ahorita se me escapa, así que... Somalia. Incluso hay mucho judío todavía en Somalia. Sí.
Porque ahí la zona era Egipto y abajo estaba Etiopía. Gracias. Ahí era donde estaba este hombre que de hecho, bueno, no me quiero adelantar, esa es una de las posibilidades que se tiene en el porqué de la evangelización en aquellos lugares. Bien, él era un hombre con un alto grado de impacto, de conocimiento y sabiduría. No podemos conferirle que era negro, aunque por lo general el ámbito de aquellas regiones, Dios les concedió a esas personas un color especial, puesto que era para resistir los tiempos o el clima de esos lugares. O sea, debemos entender eso. Aunque no se nos menciona, algunos teólogos dicen era negro por su trasfondo de origen. Irineo menciona al respecto algo de él, pero no podemos darlo por sentado, así que no estamos hablando de un aspecto racial ni genérico, simplemente estamos hablando de su trasfondo, de su origen. Pero hay algo que sí me interesa mucho, que necesitamos hablar. Dice aquí que él era eunuco. Esta palabra, eunuco, nosotros por lo general tenemos una apreciación que es un hombre con la incapacidad de tener una relación sexual, de estar mutilado, de estar limitado. Eso es por lo general lo que nosotros colocamos a ese respecto, porque ese es el aspecto más sobresaliente que hemos encontrado, pero no es el único ni limitativo. ¿Vamos bien? Comentarios. ¿Por qué? Porque es importante lo que vamos a tocar y es necesario subrayar algunos aspectos. Porque damos por asentado que eunuco, sabemos, es una persona que estaba cuidando las esposas del rey, que estaba ahí bajo el contexto de mantener el orden para que nadie entre. Sí, esa es una parte de lo que puede describir la etimología, pero también hay otra parte. La etimología misma nos lleva que también se designaba eunuco a un alto funcionario. Eso necesitamos colocarlo. Es importante porque vamos a tocar Deuteronomio y necesitamos colocar estos aspectos. Tú y yo no vamos a solventar el problema, pero sí necesitamos darnos cuenta de lo que significa. Eunuco no solamente eran aquellos que los elegían, limitaban, mutilaban para preservar el harem. Algunos de ellos tenían un alto cargo para realizar las mismas funciones de ser fieles, de velar por los intereses de los reyes o de quien los había contratado. Pero hay otro aspecto que es muy importante. También puede ser un soltero con la capacidad de determinar por sí mismo ser soltero. Wow. ¿Por qué? Vamos a ver dos textos. Deuteronomio 23:1, por favor. Deuteronomio 23:1. Ajá. Este es lo que Moisés está escribiendo en relación con este tipo de condiciones físicas. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. El Señor estaba dando instrucciones en relación con incapacidades físicas, condiciones que no eran compatibles para que ellos entraran a esa congregación. Entonces viene una pregunta, entonces, ¿cómo fue a Jerusalén? ¿Y si es de África o es judío? Así es, o sea, eso tenemos que discernir por lo que vamos a tocar. Entonces, si no tenía acceso, ¿cómo venía de Jerusalén? ¿Cómo es que había estado en la congregación de Jerusalén? Si tomamos únicamente el contexto de que era una persona mutilada, limitada,
no tendría acceso a Jerusalén para venir a adorar a Dios. Es como hasta el día de hoy. El pueblo judío, a los hombres, si no son circuncidados, no entran a las sinagogas. Y déjame decirte, ellos son muy escrupulosos. No solo pueden preguntar, sino aún decirte, necesitamos verificar. Así que para ellos, el guardar la ley era una exageración, pero se mantenían dentro de ese legalismo. Así que entonces ya tenemos un punto. Deuteronomio nos dice que no tendría acceso el etíope porque era eunuco a causa de sus limitaciones fisiológicas, porque quizás ya habría sufrido algún deterioro. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, si esto es así, ¿cómo logró superar las barreras para llegar y no solo entrar, sino aún adquirir una copia de los pergaminos? Porque él venía leyendo de regreso Isaías 53. O sea, sí, se tenía, ahora, con lo que dice Omar, era muy difícil adquirir un rollo porque no estaban a la venta. Era muy raro, pero sí se podían adquirir a un alto grado de tremendo. ¿Sí? Vamos a leer Isaías 56, 3 al 8, por favor. Y otro que tenga Mateo 19, 12. ¿Qué está sucediendo? Que si en un momento el etíope tuviera alguna condicionante de esta naturaleza, en el libro de Isaías vamos a encontrar entonces una respuesta que nos puede dar mayor claridad. Vamos a leerlo, por favor. Isaías 56, versos 3 al 8. 56, 3 al 8. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perfecto les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, ¿qué podemos advertir? La limitante de la ley impedía a alguien con una condición fisiológica o física de esta naturaleza. Pero en la mayor revelación en Isaías nos muestra que era posible abrir una puerta, como el Señor lo estaba haciendo, para que un eunuco, si estuviera realmente físicamente deteriorado, tuviera acceso. Entonces ya tenemos dos posibilidades. ¿Ok? Tenemos dos posibilidades que la misma palabra define. Porque de otra manera, cuando somos muy imperativos y no entendemos que hay la posibilidad de esas opciones, no tendríamos manera de responder una palabra de esas. Si estuvo en Jerusalén, ¿cómo fue? ¿Cómo entró al lugar? ¿Cómo pudo tener acceso? ¿Y cómo logró obtener un rollo donde él venía leyendo el libro de Isaías? Y específicamente el capítulo 53. Bien, la tercera, Mateo 19:12. Estas son las palabras que el mismo Señor Jesús declaró. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Vamos a ver tres tipos ahí. Vamos a poner tres tipos. La primera,
asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El Señor Jesús está hablando de 3 tipos de personas relacionadas a ese contexto. La primera, defectos congénitos o de nacimiento. ¿Comentarios? ¿Estamos bien? Él está hablando de condiciones de nacimiento que pudieron limitar a alguien. La segunda está mencionando que es verdad. Otros fueron sacrificados por los intereses de alguien más alto que compró su libertad o la libertad de estas personas para hacerlas sus esclavos y mantenerlos dentro del contexto de su servicio. Pero viene la tercera. Hay quienes voluntaria, completa e incondicionalmente decidieron no tener ninguna relación y mantenerse exentos de cualquier situación sexual. Es como Pablo. Pablo lo dijo claramente: si no tienen el don de continencia, porque era el don que él tenía, él podría sustraerse de alguna relación o de sentir que necesitaba una esposa. No. Ese es el problema. Pablo dijo: si no tienen esta característica bajo control, el dominio, es mejor entonces que se casen. Esto significa que Pablo decidió voluntariamente ser un eunuco en este contexto. No estaba con problemas congénitos, o sea, no había ningún conflicto de nacimiento en la vida de Pablo. No fue tampoco forzado a tomar una decisión para convertirlo en alguien mutilado. Él decidió mantener en su libertad la posición de ser dedicado de esta manera. ¿Estamos bien? ¿Comentarios? Entonces, no tenemos toda la información de a qué se refería en la extensión de la palabra de eunuco. Ya tenemos 3 opciones que bien pudieran representar un sí a todas, pero pudiera ser también que la tercera opción que leímos pudo haber sido muy importante. Aquí no vamos a decir la tercera, la segunda. No tenemos todos los elementos, pero es necesario explorarlos, porque entonces viene lo siguiente: ¿qué va a suceder? Aquí necesitamos solo hacer un punto antes. Comentarios a este respecto. Es como el anticristo, lo mencionamos cuando estudiamos los últimos días. El anticristo, dice la palabra que en Daniel, no tendrá inclinación por mujeres. Algunos dijeron: no, es que es gay, que tiene conflictos. Otros, que era eunuco. Pero no podrá ser también alguien que no tenga necesidad como Pablo. Por ejemplo, uno de los grandes inventores que me agrada mucho, bueno, él murió hace tiempo, Nikola Tesla. Por lo que sabemos, él se preservó puro. No se casó, ni anduvo de novio. Y no tenía problemas. Él había determinado vivir de esa manera. Por eso tenía tiempo de inventar. Hitler también. Así. Nada más por cumplirle a tu mujer que estuvo con él. Sí. Ajá. Ok, entonces podemos colocar esto como algo que no es que sea un asunto totalmente doctrinal, no, pero sí es necesario que nosotros tengamos estas 3 alternativas, porque de otra manera, al ser demasiado impositivos, perderemos otros aspectos. ¿Bien? ¿Qué estaba sucediendo para concluir? Al menos este renglón. Nos damos cuenta
que Dios, conociendo la necesidad de este hombre, un viaje tan largo que le había demandado quizá pedir permiso, quizás buscar o pedir favores para venir a buscar el favor de Dios a Jerusalén, era sin lugar a dudas porque probablemente algunos judíos en la diáspora habían salido compartiendo. No lo sabemos, no tenemos esa respuesta, solo entendemos que él viajó desde su tierra natal para venir a adorar a Dios. Esto nos dice que cuando Felipe va a encontrar o a encontrarse con el etíope, no me gusta decirle el eunuco, me gusta más decirle el etíope, o el tesorero, o el secretario del tesoro, cuando viene al encuentro tenemos una gran revelación de Dios. Dios no unge métodos. Dios no se mueve por grandes corporaciones. Dios no utiliza metodologías. Dios hace la manera más efectiva de la predicación del Evangelio cara a cara. La cita divina se concretó como resultado de que un hombre temía a Dios, buscaba a Dios, y sin lugar a dudas salió de Jerusalén igual de vacío como llegó, porque no había encontrado la respuesta. Y el Señor entonces nos muestra que cualquier creyente puede ser el medio que Dios utilice para llevar a otra persona la respuesta que tanto está buscando. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Estamos bien? Ahí, son las 9. Vamos a ver otro punto. El verso 31 al 35 de este capítulo 8 nos muestra qué es lo que sucedió. Y vamos a tener aquí la conversión. Este hombre, vamos a leer Isaías 53, versos 7 al 8. Pudiéramos inferir que cuando visita Jerusalén, adquiere el rollo. Este rollo era costosísimo, déjeme decirle, porque eran de piel. No, y además, nada más lo tenía la clase muy alta para enseñar a la clase muy, muy alta. Pero los rollos no se pesaban, o sea, eran como tesoros. Así es, hasta el día de hoy. Entonces los maestros lo que hacían era, si yo era rico, tenía un hijo, el maestro, Aristóteles, por ejemplo, sí, con Alejandro Magno, iba Alejandro Magno con él, y se llevaba sus rollos y se iba y nada más. Le mostraba un ratito. No. Es el tesoro. De hecho, las sinagogas antiguas, por ejemplo, si nos remontamos por un momento que tocó Omar Hitler, todos los rabinos que estuvieron en ese movimiento, es decir, involucrados en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, guardaron sus pergaminos como el tesoro más valioso, porque era la expresión de la voluntad de Dios hecha realidad para ellos. Hitler se llevó pinturas, se llevó oro, se llevó muchas cosas de ellos, pero hasta el día de hoy yo no me acuerdo que hubiera tenido un rollo de ellos. Nunca. ¿Y cómo se hizo famoso lo del mar muerto? Así es. En los pergaminos en las cuevas de Qumran. Entonces, ¿qué era? Ese era el punto. Que este hombre, el etíope, debió tener un alto grado de influencia o de importancia para lograr llegar a la jerarquía eclesiástica y solicitar una copia o un pergamino. Bueno, no había copia, eran originales, déjame decirte. Eran originales, no eran copias. No le enviaron un WhatsApp, no le tomaron una foto, no le enviaron un archivo, era real lo que él venía haciendo. Por eso, si dijéramos que no podría entrar, ¿cómo consiguió el libro? ¿Cómo consiguió el rollo? ¿Okay? Bien, vamos a leer qué estaba leyendo él. Isaías 53, 7 al 8, por favor, era lo que venía leyendo él. ¿Cómo lo venía haciendo?
la manera antigua que nosotros tenemos, leerlo en voz alta. Es que hasta después de la Edad Media se aprenden a leer sin hablar. Antes no. No. O sea, siempre se leía en voz alta. Así es. Incluso por eso los monasterios son tan grandes, porque como no había copiadoras, entonces era el monje y la vida asceta totalmente, y nada más a puro leer y transcribir. Entonces se hacía en voz alta, no sabían leer en voz alta. No, ese fue un nuevo parámetro educacional. Pero por lo general, cuando tú hablas para ti mismo en voz alta, cuando estás leyendo, estás retroalimentando. Ese es un punto importante. Bien. ¿Qué estaba sucediendo? Que la cita divina estaba llegando a su consecución. Vamos a verlo, Isaías 53, 7 al 8, por favor. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Eso venía leyendo en voz alta. Pero fíjense dos cosas. El Señor envió un ángel para decirle a Felipe, ve hacia el camino, al desierto. Pero ahora el Espíritu Santo es el que impulsa a Felipe y decirte, acércate al carro. ¡Qué impacto! Esto quiere decir que el Espíritu Santo está activamente involucrado en la salvación de las almas, pero necesitamos darnos cuenta que Él es el más interesado que nosotros y que requerimos ser sensibles para que nos guíe. Cuando se acerca Felipe, dice los versos del 35, del 31 al 35, Felipe escucha lo que está hablando el etíope, porque lo está haciendo en voz alta. No sabemos qué tipo de carruaje era, no lo sabemos, pero sin lugar a dudas, por la jerarquía en la cual se movía, debió ser un carro último modelo. O sea, para su tiempo, la mejor tecnología disponible. No sabemos cómo, pero ese era, ¿no? Y al acercarse Felipe, escucha, porque el Espíritu Santo le dice, este es el hombre. Esta es la razón por la cual veniste al desierto. Fíjate. Es como si Dios nos dijera a ti o a mí, vete a la esquina y ahí te esperas y estás ahí en la esquina. ¿Y ahora qué, Señor? ¿Y ahora qué? Y repentinamente sucede algo. Esta es la razón, dice. Wow. Eso es lo que hizo Felipe. Felipe no sabía, no conocía exactamente el motivo. Abraham, Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y salió Abraham. Conocía la voz de Dios y sabía quién lo había guiado, pero no sabía específicamente en el punto donde se iba a detener. Jesús le dijo a Nicodemo, los que son del Espíritu son como el viento. No saben a dónde van, a dónde vienen, no porque sean ignorantes, no, sino porque la voz de Dios es la que dirige para ese punto. Ahora sí lo podemos entender, lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Felipe por eso dice, Señor, ¿tú dices que al desierto? Vámonos al desierto. Cuando vio el carro, el Espíritu Santo le dijo, mira, esta es la razón por la cual estás aquí. Y rápido, Felipe se acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope, en vez de decirle, ¿quién eres tú? El etíope le dice, ¿cómo podré entenderlo si no hay quien me lo explique? Ahí es donde te das cuenta que él salió más vacío de que como llegó. Porque no encontró las respuestas en Jerusalén. Había asistido a la fiesta, había venido como las otras multitudes para buscar a Dios y adorarle, pero había salido como alguien religioso sin tener la respuesta. Pero ¿qué sucede? Ahí empieza Felipe, y qué importante, Felipe le empieza a hablar en la posición que él tiene, desde la escritura que tiene y en el lugar donde está el etíope. A veces nosotros queremos decirle, mira, es que tú necesitas el paso 1, 2, 3, tú necesitas ir a... No,
Felipe le dice exactamente lo que en ese momento requería. Pero para ellos, el Mesías pareciera imposible de sufrir. Porque esa era la estrategia, o al menos el punto de vista del liderazgo judío, que el Mesías, el libertador, tendría la capacidad de superar los adversarios y máxime al imperio romano que estaba ahí. Pero el mismo Señor Jesús había declarado este mismo momento en Lucas 22:37, si alguien lo tiene, por favor. Lucas 22:37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, por lo que está escrito de mí, tiene cumplimiento. ¿Qué hizo Felipe? Tomó las mismas palabras del Señor Jesús y lo coloca para mostrarle al etíope que el Mesías prometido se había cumplido en Jesús y que ahora a través de él vendría la salvación y así viniera la conversión. Voy a darle un trago al agua. Gracias. Pero hay algo importante. ¿Cuál fue el medio que el Espíritu Santo utilizó? La palabra. Romanos 10:17, si alguien lo tiene, por favor. Perdón. Estos son elementos que no podemos sustituir. La palabra de Dios es la expresión de su voluntad, es una palabra viva con un enorme poder de convicción, de revelación, de mostrar la realidad. Romanos 10:17. Así que la fe es por oír y oír por la palabra de Dios. El origen de la fe es el resultado de un encuentro de la palabra de Dios. Por eso en la iglesia no hablamos de novelas, no hablamos de chistes, no hablamos de psicología, de sociología, no hablamos de ningún otro tema, porque el propósito de la fe es la exposición de la palabra. El Salmo 119, verso 105 dice: la exposición de tus palabras alumbra. Es decir, provee revelación, conocimiento, disipa la ignorancia. De esta manera, entonces, entendemos que el Espíritu Santo nunca irá en contra de la verdad establecida. El Espíritu Santo siempre tomará la palabra para conducir a las personas al inicio de la fe, al desarrollo de la fe y conocer al Salvador, que ese es el propósito. ¿Sí? Así que, en el capítulo 10, versos 34 y 35, vamos a encontrar una gran verdad que necesitamos colocar. Si yo les preguntara cuál fue el primer gentil convertido, ¿de quién dirían? No necesitan decírmelo, pero nada más ténganlo en mente. ¿Cuál fue el primer gentil convertido? Y entonces vamos a ver, capítulo 10 de Hechos, versos 34 y 35. Yo. Adelante. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dice, Dios no hace acepción. Y de cualquier punto geográfico, de cualquier nacionalidad o cualquier trasfondo, Dios sigue revelándose. Felipe había sido llamado a predicar, ¿a dónde? A los judíos cuando estaba en Jerusalén. Después fue a Samaria a compartir aquella mezcla de judíos y paganos o gentiles. Pero ahora Dios lo había llevado directamente hacia el pueblo gentil. También se estaba ya cumpliendo la palabra que Jesús había dicho: y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y ahora estaba cumpliéndose el propósito. En otras palabras, lo que estamos aquí viendo es que
Felipe es el primer predicador en compartirle a un gentil. No fue Pedro. A veces creemos que fue en casa de Cornelio. No. Wow. Qué tremendo, ¿ah? Vamos adelante. ¿Cuál es el resultado de la exposición de la palabra? Versos 36 al 40 nos dice que fue tal el impacto en la vida del etíope que él se convirtió. Él reconoció que Jesús era el Mesías y por lo tanto el Rey y Salvador de su alma. Y decide rendirle su vida. Y encontramos la primer conversión de un gentil por la predicación de un judío. Recuerden, Felipe era un judío helenista. Y eso es impactante porque a veces nosotros creemos que Pedro fue el que llevó a Cornelio y a su familia, que fueron los primeros gentiles. No, fue Felipe llevando al etíope. Esto quiere decir que Dios no usa las jerarquías. Cualquiera de nosotros tiene esa posibilidad de compartirle a cualquier persona, ¿sí? Así que entonces, este hombre, el etíope, se convierte, pero él hace algo inusitado, algo que nos sorprende. Porque él le dice a Felipe, si leyéramos, no lo vamos a ver 36 al 40, pero para que lo tengan ahí, el resultado. Él le dice, bueno, ya creí, ahora quiero bautizarme. Y Felipe, ¿qué? Felipe no le había mencionado nada al respecto. Él lo había llevado al conocimiento, a un encuentro con el Señor. Pero ahora nos damos cuenta que el etíope hace una acción. Y la palabra bautismo o bautizo es baptizo, que significa inmersión, sumergir. Ahora recordemos, ellos estaban sobre el camino del desierto, pero no sabemos cuánto Felipe le compartió. No sabemos si le invirtió 5 minutos, 5 horas, no sabemos. Pero dentro de ese transcurso de tiempo debieron haber llegado sobre una área donde las lluvias habían hecho probablemente que de las montañas descendiera agua y estuviera un pequeño estanque. Y este hombre decide que Felipe le bautizara. ¡Qué impacto! Ahí esa es una cita divina, lo que hemos venido haciendo este tema. ¿Cómo el Señor conocía la necesidad del etíope? Conocía que su corazón era recto para con Dios, que tenía hambre y sed, que verdaderamente estaba buscando conocer al Dios de Israel, es decir, al Dios creador de los cielos y la tierra. Y Pedro más adelante dice lo que acabamos de leer, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, porque Pedro, su teología era que solo los judíos iban a tener acceso al conocimiento de la verdad. Pero en casa de Cornelio entiende que Dios le había ya cambiado su teología para darse cuenta que no era el pueblo judío el único en ser escogido, sino que ahora todo mundo estaba involucrado en esa bendición. ¿Sí? ¿Comentarios? Pues así pasa en la vida, ¿no? A mí me pasó algo el domingo que fui a una comida donde conocí a alguien que se acaba de ser cristiana, pero no tiene una iglesia. Y yo me senté enfrente de ella, yo ni sabía ni quién era ni nada. Y platicando, o sea, se dio ese tema, yo le dije, pues ven a mi iglesia. Excelente. Entonces yo creo, pues que así, o sea... Esa es una cita divina, exactamente. Esa es una cita divina. Esa persona, por decir algo, no sabía a dónde voy, con quién voy, de qué manera, y mira. Ni yo tampoco pensé conocerla ahí porque no era una reunión donde viniera gente externa. Éramos como más familia, pues. Pues gracias Dios. Bueno, ahora se tiene otra oportunidad para decir, Dios me concede una cita divina. Tú puedes decir eso. Así es como Dios nos da la oportunidad. Bien. Gálatas 5:22, por favor, si alguien lo tiene. ¿Qué sucede
Dice, bueno, terminando en el verso 36 al 40, que había gozo en la vida del recién convertido. Aquí solo hay dos cosas que necesitamos colocar, aunque no están declaradas abiertamente, pero sí implícitamente. Una, el gozo es el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. ¿Estamos bien? Porque el fruto del Espíritu es... bondad. Eso es algo que no podemos producir. Eso viene de lo alto. Así que este hombre tuvo por necesidad que ser lleno del Espíritu Santo para recibir el fruto. Aunque no se nos menciona, porque el propósito de Lucas al escribir no es hacer énfasis en el bautismo del Espíritu Santo ni en el fruto, sino plasmar que la cita divina y cómo Dios conoce y hace posible las conversiones, que nosotros nos demos cuenta de eso. El tema de Hechos en este caso no es para proclamar el bautismo del Espíritu Santo. Aquí es el resultado de una genuina búsqueda y de cómo un creyente sensible, obediente, puede dejarlo todo para ir a buscar lo que Dios dice que se debe hacer. ¿Sí? Hay algo que es muy importante. Me gustaría, en el verso, creo que es 39, de 8:39. Hay algo que está aquí que es imperativo. Dice que cuando ellos venían saliendo del agua, yo me imagino que, porque cuando nos bautizamos, sales del agua todo empapado, mojado, estilando, y yo creo que, bueno, vamos a leer esa frase, en el verso creo es 39, cuando vienen saliendo del agua. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Esa palabra, arrebató. ¿Cómo lo desapareció? ¿Qué? Eso es lo que vamos, eso es bueno. Eso es algo que no es muy fácil de poder describir, pero necesitamos entonces entender el contexto para tratar de aclararlo bien. Cuando vienen saliendo del agua, era tal alegría o el gozo del etíope, que cuando salen del agua, y creo que le iba a decir algo a Felipe, ya no lo ve. Primero, no limitó su gozo, porque él ya entendió que no dependía de un hombre, su necesidad había sido satisfecha, conocer al Señor era ahora su prioridad, y él regresó a contarle a los suyos lo que Dios había hecho con él, y de eso se trata. La gran mayoría de historiadores cree que precisamente él fue el primer predicador en esas regiones para llevar el mensaje que él había recibido. ¿Vamos bien ahí? Pero viene esta palabra, arrebatado. En griego es zarpazo, no, harpazo. ¿Ok? Harpazo. Y dice esa palabra en su etimología que es tomar por la fuerza. En otras palabras, un poder superior tomó a quien se entregó para llevarle a otro punto. No vamos a decir fue una teletransportación, no, porque eso no era factible. Lo que hizo fue, y eso es algo que necesitamos tener muy claro, porque hay dos textos, 2 de Corintios 12, 1 Tesalonicenses 4:17. Vamos a leer. Ahorita lo comento. ¿Por qué? Porque esta palabra, harpazo, está mencionando que, la misión de Felipe ya había concluido. Pero esto implica entonces que el Señor es capaz de mover y operar en ese ámbito sobrenatural para trasladar y llevar a alguien de esta naturaleza. Ahora, ¿tenemos más evidencias en el Nuevo Testamento de esta naturaleza? No y sí. Qué tremendo. No y sí, ahorita voy a mencionar. ¿Por qué?
Porque probablemente todo mundo piensa que Dios va a hacer, al menos en este caso, este harpazo, ese arrebatar, como si fuera una doctrina donde esto va a sucederle a todo creyente. No. Recordemos, Dios es soberano y puede definir y determinar qué medios usar para cumplir sus propósitos. ¿Ok? Hasta el día de hoy yo no recuerdo que alguien me haya comentado, que alguien me haya dicho que esto ha sucedido en tiempos actuales. No lo podemos negar, pero tampoco podemos aplaudir y decir sí es verdad. No, esto es algo muy crítico, ¿no? Bien, ¿qué estamos diciendo? 1 Tesalonicenses 4:17. Ahorita lo vemos eso. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa palabra dice, nosotros los que hemos vivido, ¿seremos qué? Esa palabra es harpazo, esa que estás leyendo. Lo que quiere decir es que cuando venga el Señor para raptar o llevar a su iglesia, va a arrebatarnos a los que estemos vivos, dice Pablo. Es decir, va a haber un levantamiento sobrenatural y una transformación. Nos va a colocar de un punto geográfico a otro. Nos va a llevar de una esfera a otra. Por eso mencioné que no y sí. No preguntar si hay otro evento. ¿Sí? Pero estás hablando que ese será un momento único en la historia. Y además va a ser a mucha gente. Así es. Ese va a ser a todos los que estén vivos. Ok. Viene otra. 2 Corintios 12, 1 al 5. Aquí tenemos solo que tomar una palabra. Pero ¿qué va a suceder? Y esto tenemos que apurarnos. Los creyentes nunca jamás deberían utilizar sus experiencias personales para tratar de convertir a otros. Porque no es mi experiencia, hemos visto que es la palabra de Dios, la exposición. Es como el que dice, no, el Señor me llevó al infierno y luego me llevó al cielo. Pues ¿qué da tours el Señor o qué? Pues no da tours el Señor. O sea, no, el Señor ni puede entrar al infierno tampoco. No, o sea, tenemos que tener muy claro esos aspectos, ¿sí? Bien. El apóstol Pablo está hablando en 2 Corintios 12 y dice que conoció un hombre, si en la carne no lo sé. A ver, vamos a leerlo porque... Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fue arrebatado. Pablo está diciendo que él tuvo esa experiencia, el harpazo. Lo que estamos leyendo es la misma palabra que él utiliza. Él fue colocado en esa misma condición de ser llevado al tercer cielo. Es la única ocasión que escuchamos que acontece en el Nuevo Testamento, hablando en ese contexto. Él fue llevado, ¿por qué? Y más adelante vamos a encontrar que Pablo dice, después del verso 5, para que por la gloria de las revelaciones no me exaltase, me fue dado un aguijón. ¿Sí dice así, Ale? Verso 6, o debe ser. Mi hermano, si quisiera hablarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Esto significa, entonces, Dios movió de una manera sobrenatural a Felipe, sí. Y en el verso 40 vamos a encontrar que él repentinamente fue encontrado en Azoto, es decir, en Asdod, en otra ciudad, compartiendo y predicando el evangelio. En otras palabras, Felipe no estaba diciendo, ¡qué experiencia! Les voy a compartir al mundo que esto es lo que Dios hace. No. Un genuino creyente, un genuino siervo no toma experiencias personales para plasmarlas como ser sensacionalista, ni tampoco sustituir la palabra de Dios. Pablo por eso dijo, si conozco un hombre fuera de la carne, ni lo sé ni me interesa, dice Pablo. Pero ¿qué dice ahí? Que subió al tercer cielo, dice, pero
no le fue permitido decir nada. ¿Por qué? Para que precisamente las personas solo tengan la palabra y no la experiencia de otros para creer en eso. ¿Sí? Así que, sí. Efrén de la Mora presenta que si es que si es lo mismo que le pasó a Elías. Es probable. En Primera de Reyes 2 encontramos, esos son pasajes paralelos donde le preguntan los profetas a Eliseo, oye, ¿dónde está tu amo? Vamos a buscarlo. Quizás el Señor lo arrebató y se lo llevó. Y Eliseo les dice, ni lo busquen, porque yo sé quién se lo llevó. Sí, es exactamente lo mismo en el Antiguo Testamento. Gracias, Efrén, por la aportación. Es exactamente lo mismo, pero recuerden, no hay evidencia de que esto sea una doctrina para que todo el mundo pueda decir que así fue. Solo tenemos este relato en el Antiguo Testamento con Elías, hablando de que fue tomado, arrebatado, y estos dos en el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Aportaciones? ¿Sí? Es Segunda de Reyes 2, creo, donde está Efrén preguntando al respecto. Por ahí está. ¿Algo más? No es doctrina, para que no digan, el Señor me llevó. O Señor, en vez del avión, llévame, Señor. Pero sí podría pasar. O sea, sería muy digo, no digo a mí, pues, pero... No a cualquiera, pero sería una condicionante muy difícil de acontecer. Sería para un motivo específico, pero sería algo que no pudiera ser compatible, es decir, estarlo compartiendo. No sabríamos de cualquier manera. Así es, porque el propósito de esas acciones no es para exaltar a alguien, que es como a veces nosotros tenemos tanta hambre de celebridades, que cualquiera que dice que subió, vino y ¡ay! Hay que invitarlo a la iglesia porque testifique. No. ¿Okay? Ese es por qué estamos estudiando. ¿Vamos bien? Así que no hay voladores de Papantla aquí. ¿Vamos bien? Porque luego nos va a tocar, no, el Señor me llevó aquí, me llevó allá, y tú dices, no puedo creer. Bueno, nos va a llevar a todos. Cuando si estamos el día del rapto de pie, ahí vamos a experimentar eso, si Dios permite. Ahí vamos a ser arrebatados. Todas las leyes de la física, de la gravedad, serán superadas. Wow. Bien, comentarios antes de irnos. De los más que nos están viendo, ¿tenemos más comentarios? Solo saludos. Gracias a todos aquellos que nos están saludando. Esperando próxima clase, verles y con la ayuda del Señor sea más impactante en nuestra clase. Próximo capítulo tendrá que ver con Saulo viniendo a ser Paulo o Pablo. Eso va a ser una de las grandes conversiones. Hay 3 grandes conversiones que vamos a encontrar en el libro de los Hechos. La primera es el etíope, la segunda es Saulo y la tercera es Cornelio. Así que vamos a tener 3 grandes acontecimientos. Uno ya lo vivimos. Vamos a encontrar los siguientes. ¿Sí? Sí. ¿Alguno de ustedes puede orar, por favor, para despedirnos? Bendito Dios, gracias Señor, te damos Dios por esta palabra que nos permites. Gracias Señor porque en este momento tú nos centras, bendito Dios, en tu palabra. Gracias, Señor. Para centrarnos, Dios eterno, en que tú eres quien hace las cosas. Amén. Y que tú eres quien habla, quien mueve a las personas que predican tu palabra. Señor, bendecimos tu nombre, te pedimos Señor que tú nos uses, también a nosotros que nos des de tu Santo Espíritu, bendito Dios, para poder hablar tu palabra, y aún que nos concedas citas divinas, bendito Dios, sí, Señor, podamos compartir tu palabra. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, nos vemos próxima clase, bendiciones.